Esto es el dato curioso. Vamos a descubrirlo. En este vasto universo, todo es posible. Mes de septiembre de 2025. El mundo, para variar, está al borde de un ataque de nervios. Mientras nosotros nos preocupamos por la inflación, en Europa del Este juegan a un juego muy peligroso. Una especie de gallina con drones y misiles hipersónicos. Rusia y su socio menor, Bielorrusia, están en plena faena con sus ejercicios militares Zapad 2025. Imagínate la escena, miles de soldados, tanques por doquier y simulacros de lanzamiento de armas nucleares. Como si la guerra en Ucrania no fuera suficiente, ahora Moscú decide mostrarle los dientes a la OTAN, con la participación estelar de Irán e India, para que la foto familiar sea completa y diversa. Es un mensaje claro, una provocación en toda regla. Pero la cosa no se queda en simples maniobras militares. En los últimos días, el juego se volvió demasiado real. Varios drones rusos, lanzados desde Bielorrusia con la excusa de atacar Ucrania, decidieron tomar un desvío turístico no autorizado. Cruzaron la frontera y se metieron de lleno en el espacio aéreo de Polonia, un país miembro de la OTAN. Algunos de estos aparatos fueron derribados por las defensas polacas, pero otros siguieron su camino hasta estrellarse en suelo polaco, causando daños en casas del pueblo de Wiriki. No hablamos de un error de cálculo. Hablamos de una violación deliberada del espacio aéreo de una potencia militar que forma parte de la alianza más grande del mundo. Y por si fuera poco, Rumania también tuvo su dosis de adrenalina. 2 de sus cazas tuvieron que despegar a toda prisa para interceptar otro dron ruso que se había colado en su territorio. ¿La excusa? La misma, estaban atacando puertos ucranianos cerca de la frontera. Pero la realidad es que estos incidentes son como tirar piedras al avispero. Son pruebas de estrés, mediciones de tiempo de respuesta, una forma de ver hasta dónde pueden tensar la cuerda antes de que se rompa. La OTAN, por su parte, observa con una mezcla de indignación y cautela, tratando de descifrar si esto es el preludio de algo mucho peor, o simplemente la bravuconada de un Kremlin cada vez más aislado y errático. El secretario general de la OTAN, Mark Rutte, calificó la jugada rusa de sumamente imprudente y peligrosa. Una forma diplomática de decir que están jugando con fuego. La gran pregunta que flota en el aire en Bruselas, Washington y Varsovia es si estos drones cayeron por accidente o si fueron enviados a propósito. Es la diferencia entre un error torpe y una agresión calculada. Mientras tanto, los ejercicios Zapad 2025 continúan, con sus simulaciones de apocalipsis nuclear y sus misiles Oreshnik, recordándole al mundo que Rusia, a pesar de sus problemas en Ucrania, sigue teniendo la capacidad de generar un caos de proporciones bíblicas. La paciencia de la OTAN tiene un límite, y parece que Putin está decidido a encontrarlo. Para entender quién ganaría en este hipotético enfrentamiento, primero hay que poner las cartas sobre la mesa. ¿Qué tiene cada uno? Empecemos por la OTAN, esa alianza de 32 países liderada por Estados Unidos. Su principal fortaleza es, sin duda, el artículo 5, un ataque contra uno es un ataque contra todos. Esto significa que si Rusia se pasa de la raya con Polonia, no se enfrenta solo al ejército polaco, sino a la maquinaria bélica combinada de Estados Unidos, Reino Unido, Francia, Alemania y el resto de la pandilla. Hablamos de una superioridad tecnológica, aérea y de inteligencia abrumadora. La OTAN tiene los mejores aviones, los satélites más avanzados y un presupuesto de defensa que hace que el de Rusia parezca una propina. Sin embargo, la OTAN también tiene sus debilidades, y no son pocas. Su mayor fortaleza, la unidad, es también su talón de Aquiles. Poner de acuerdo a 32 países con intereses a veces contrapuestos es un infierno burocrático. Tomar decisiones rápidas puede ser una odisea. Además, su despliegue en el flanco oriental, aunque ha aumentado, sigue siendo numéricamente inferior a las fuerzas que Rusia y Bielorrusia pueden concentrar en la frontera. La dependencia de Estados Unidos es otro punto débil. Si Washington duda o se distrae con sus propios problemas internos, la cohesión de la alianza podría resquebrajarse.
Y no nos olvidemos de la vulnerabilidad de puntos estratégicos como el corredor de Suwałki, ese pequeño tramo de tierra que conecta a los países bálticos con el resto de la OTAN. Del otro lado del Rin, tenemos a Rusia. Su principal carta de triunfo es su inmenso arsenal nuclear, el más grande del mundo. Es el seguro de vida del Kremlin, la garantía de que nadie se atreverá a invadir Moscú. Además, tienen los famosos misiles hipersónicos, armas que en teoría son casi imposibles de interceptar y que les dan una ventaja táctica importante. Rusia también tiene una vasta experiencia en guerra híbrida, desinformación, ciberataques, operaciones encubiertas. Saben cómo desestabilizar a sus enemigos sin disparar un solo misil. Y no podemos subestimar su capacidad de movilización y la ventaja geográfica de luchar en su propio patio trasero, con el apoyo incondicional de Bielorrusia. Pero el oso ruso está herido. La guerra en Ucrania ha sido un desastre logístico y estratégico. Ha diezmado sus tropas de élite, ha consumido una cantidad ingente de material bélico y ha dejado su economía hecha trizas por las sanciones internacionales. Sus fuerzas armadas, que en el papel parecían invencibles, han mostrado graves problemas de corrupción, logística y moral. Tienen 1 millón de soldados activos, sí, pero muchos están empantanados en el frente ucraniano. Su industria militar lucha por reponer las pérdidas y su aislamiento diplomático es casi total. Rusia es un gigante con puños nucleares, pero con pies de barro, cansado y sangrando por una herida que no parece cerrar. La reacción de Polonia y Rumania ante la caída de drones rusos en su territorio no fue precisamente de calma zen. Fue la reacción lógica de alguien que ve cómo su vecino, conocido por ser violento y problemático, empieza a tirar objetos contundentes por encima de la valla. El primer ministro polaco, Donald Tusk, no se anduvo con rodeos. Salió a decir que se ha cruzado un límite y que la situación es lo más cerca que hemos estado de un conflicto abierto desde la Segunda Guerra Mundial. Palabras mayores que reflejan el nivel de alarma en Varsovia. No es para menos. Un dron ruso no solo violó su espacio aéreo, sino que cayó y dañó propiedades civiles. La paciencia polaca, históricamente corta con Rusia, se agotó. Inmediatamente, Polonia hizo lo que se hace en estos casos, corrió a llamar al administrador del consorcio. Solicitó consultas urgentes bajo el artículo 4 del Tratado de la OTAN. Este artículo se invoca cuando un miembro siente que su integridad territorial, independencia política o seguridad están amenazadas. Es el paso previo al artículo 5, una forma de decir: oigan, muchachos, esto se está poniendo feo, necesitamos hablar y coordinar una respuesta. Varsovia no solo protestó formalmente ante Moscú, sino que puso a toda la alianza en alerta máxima, obligándola a tomar una postura clara y contundente ante lo que consideran una agresión directa, aunque sea con un dron de bajo costo. Por su parte, Rumania, que comparte una larga frontera con Ucrania y ha visto cómo los ataques rusos a los puertos del Danubio ocurren a metros de su territorio, también levantó la voz. Bucarest calificó la incursión del dron en su espacio aéreo como una agresión. Aunque el incidente fue menos grave que en Polonia, ya que el dron fue interceptado, la reacción fue igualmente firme. El gobierno rumano denunció la violación de su soberanía y reiteró su compromiso total con la defensa de su territorio, pidiendo un mayor apoyo y coordinación con sus socios de la OTAN. Para ellos, no es un incidente aislado, sino parte de un patrón de comportamiento ruso que busca intimidar y probar los límites de la alianza. Ambos países, en definitiva, reaccionaron con una mezcla de indignación y pragmatismo. Por un lado, la condena pública y la denuncia diplomática, para dejar en claro que no van a tolerar este tipo de provocaciones. Por otro, la activación de los mecanismos de consulta de la OTAN, para asegurarse de que no están solos. Polonia y Rumania son la primera línea de defensa de la alianza en el flanco oriental. Saben que son el objetivo principal de la intimidación rusa y están decididos a demostrar que cualquier agresión, por pequeña que parezca, tendrá consecuencias. Sus declaraciones no son solo para la tribuna, son un llamado de atención a sus aliados. La amenaza es real y está llamando a la puerta. Polonia no se está preparando para una guerra.
Polonia lleva años preparándose para esta guerra. Su historia, marcada por invasiones y particiones, les ha enseñado una lección fundamental: la única garantía de paz es tener un ejército tan fuerte que a nadie se le ocurra atacarte. Y ahora, con Rusia mostrando su cara más agresiva en Ucrania y lanzando drones sobre su territorio, esa preparación se ha convertido en una obsesión nacional. Varsovia no escatima en gastos. Está invirtiendo la friolera del 4,7% de su Producto Bruto Interno en defensa. Para que te hagas una idea, es el doble del objetivo mínimo que exige la OTAN y uno de los porcentajes más altos de toda la alianza. Dinero no es lo que falta. Este esfuerzo inversor no es de ahora. Durante años, Polonia ha estado embarcada en un proceso de modernización militar sin precedentes. Han firmado contratos millonarios con Estados Unidos y Corea del Sur para renovar por completo su arsenal. Están comprando cientos de tanques Abrams estadounidenses y K-2 surcoreanos, considerados de los mejores del mundo. Para su defensa aérea, han adquirido los avanzados sistemas Patriot, los mismos que protegen a Israel. Y para su fuerza aérea, están esperando la llegada de los cazas de quinta generación F-35, el avión de combate más sofisticado del planeta. A esto se suman los drones turcos Bayraktar, que tan buen resultado dieron en las primeras fases de la guerra de Ucrania. Pero un ejército no son solo fierros. Polonia también está trabajando en el factor humano. Han aumentado drásticamente el número de reservistas y han lanzado campañas para fomentar el alistamiento voluntario, con el objetivo de tener uno de los ejércitos terrestres más grandes de Europa. La idea es simple: disuasión por número. Además, han reforzado toda su frontera oriental con Bielorrusia, llegando a cerrarla por completo y concentrando a decenas de miles de soldados en la zona. No es una postura defensiva pasiva, es una demostración de fuerza. Quieren dejarle claro a Moscú y a Minsk que cualquier intento de incursión se encontrará con una resistencia feroz e inmediata. Y por si su propio esfuerzo no fuera suficiente, Polonia cuenta con un seguro adicional: la presencia de tropas aliadas en su territorio. Actualmente, alberga a unos 10.000 soldados estadounidenses que actúan como un cable trampa. Cualquier ataque ruso contra Polonia implicaría casi con toda seguridad bajas estadounidenses, lo que garantizaría una respuesta inmediata y contundente de Washington. Esta combinación de una masiva inversión propia, la modernización de su equipamiento, el aumento de sus tropas y la presencia de aliados convierte a Polonia en un hueso muy duro de roer. Es la punta de lanza de la OTAN en el este, y se lo están tomando muy en serio. Si ponemos en una balanza el poder militar combinado de Polonia y Rumania frente a Rusia, a simple vista parece una pelea desigual. Es como comparar a dos boxeadores de peso medio contra un campeón de peso pesado. Rusia, incluso después del desgaste en Ucrania, sigue teniendo una superioridad numérica abrumadora. Hablamos de un ejército activo de alrededor de 1 millón de hombres, aunque muchos, como dijimos, están ocupados en otro frente. Polonia, por su parte, cuenta con unos 150.000 soldados activos y Rumania con cerca de 70.000. Juntos, suman poco más de 220.000 efectivos. En tanques, aviones y artillería, la diferencia en las cifras brutas es igualmente desproporcionada a favor de Moscú. Pero las guerras no se ganan solo con números. La calidad del equipamiento y el entrenamiento son cruciales, y aquí es donde la balanza empieza a equilibrarse. Polonia y Rumania están en pleno proceso de modernización, reemplazando su viejo material de la era soviética por tecnología de punta occidental. Los tanques Abrams y K-2, los cazas F-16 y F-35, y los sistemas de defensa aérea Patriot son cualitativamente superiores a gran parte del arsenal que Rusia está utilizando en Ucrania. El ejército ruso, por otro lado, está tirando de material almacenado desde hace décadas, con una fiabilidad y efectividad más que dudosas. La tecnología, en un campo de batalla moderno, puede ser un multiplicador de fuerza decisivo. Además, Polonia y Rumania no pelearían solas. Este es el factor clave. Como miembros de la OTAN, su defensa está integrada en una estructura de mando y control mucho más amplia. Cuentan con el respaldo de la inteligencia satelital y de señales de Estados Unidos, la superioridad aérea de la alianza
y la capacidad logística para recibir refuerzos y suministros de manera rápida y eficiente. Las fuerzas de la OTAN, ya desplegadas en su territorio, aunque no sean masivas, actúan como un multiplicador de capacidades. Un batallón polaco coordinado en tiempo real, con un dron de vigilancia estadounidense y con cobertura de cazas alemanes, es mucho más letal que una unidad rusa aislada y con problemas de comunicación. En resumen, la comparación directa es engañosa. Rusia tiene la masa, el volumen, la fuerza bruta. Polonia y Rumania, apoyadas por la OTAN, tienen la tecnología, la integración, la inteligencia y la calidad. Sería una lucha entre la cantidad y la calidad. El ejército ruso tendría que enfrentarse a un enemigo mucho más sofisticado y coordinado de lo que encontró en Ucrania. Podrían causar una destrucción inmensa, sin duda, pero lograr una victoria rápida y decisiva contra dos de los ejércitos más preparados y motivados del flanco oriental de la OTAN, con todo el peso de la alianza detrás, parece una tarea casi imposible para el estado actual de las Fuerzas Armadas del Kremlin. Ante las provocaciones rusas, la OTAN se encuentra en una encrucijada, caminando sobre una delgada línea roja. Tiene que mostrar firmeza para disuadir a Moscú, pero sin escalar la situación hasta un punto de no retorno. No es una tarea fácil. La primera y más obvia opción de respuesta es reforzar masivamente la defensa aérea en el flanco oriental. Si Rusia está jugando con drones y misiles, la respuesta lógica es llenar los cielos de Polonia y Rumania con más sistemas antiaéreos. Esto implica desplegar más baterías Patriot, NASAMS y otros sistemas de defensa de corto y medio alcance, capaces de crear una cúpula de hierro impenetrable a lo largo de la frontera. El objetivo es simple: que ningún objeto volador no identificado pueda cruzar al espacio aéreo de la OTAN sin ser detectado y neutralizado al instante. Otra medida, que ya está en marcha pero que se puede intensificar, es aumentar la presencia militar visible. Esto significa más patrullas aéreas de cazas de la OTAN sobre el Báltico y el Mar Negro, más vuelos de aviones de vigilancia y reconocimiento para monitorear cada movimiento de las tropas rusas y bielorrusas, y más ejercicios militares conjuntos en Polonia, Rumania y los países bálticos. La idea es enviar un mensaje inequívoco de unidad y preparación. No se trata solo de tener la capacidad de responder, sino de que el enemigo vea que estás listo y dispuesto a hacerlo. Desplegar más tropas terrestres, especialmente unidades acorazadas y de artillería, en puntos estratégicos, también está sobre la mesa, para pasar de una política de cable trampa a una de disuasión por negación. Paralelamente a la respuesta militar, la OTAN seguirá apostando por la vía diplomática y económica. Esto se traduce en condenas públicas, consultas permanentes entre los aliados, y muy probablemente, la imposición de nuevas sanciones económicas contra Rusia y Bielorrusia. Aunque la efectividad de las sanciones es un tema de debate, siguen siendo una herramienta para castigar el comportamiento agresivo, sin recurrir a la fuerza militar. La presión diplomática busca aislar aún más a Moscú en el escenario internacional, y dejar claro que sus acciones tienen un costo. Es la parte blanda de la respuesta, pero no por ello menos importante, en una estrategia de contención a largo plazo. El gran dilema para la OTAN es dónde trazar la línea. ¿Qué hacer si un misil ruso, y no un simple dron, cae en territorio de la alianza y causa víctimas mortales? ¿Se activa el artículo 5 automáticamente? La respuesta probablemente sería calibrada. La OTAN intentaría por todos los medios evitar una guerra total. Quizás la respuesta sería un ataque de precisión contra la base desde donde se lanzó el misil, o un ciberataque masivo contra la infraestructura militar rusa. El desafío es encontrar una respuesta que sea lo suficientemente contundente para restaurar la disuasión, pero no tan desproporcionada como para que Putin se sienta acorralado y decida apretar el botón nuclear. Es un cálculo de riesgo de una complejidad aterradora. Imaginemos los posibles caminos que puede tomar esta crisis. El escenario más probable, y el que todos esperan que no se descontrole, es el de una Guerra Fría 2.0 con incidentes fronterizos limitados. En este panorama, Rusia continuaría con sus provocaciones, más sobrevuelos de drones,
Quizás algún misil que se desvía y cae en un campo polaco, ciberataques contra infraestructuras críticas y una campaña de desinformación constante. La respuesta de la OTAN sería la que ya estamos viendo: refuerzo de defensas, mayor vigilancia y protestas diplomáticas. Sería un estado de tensión permanente, un pulso constante en la frontera, pero sin llegar a un enfrentamiento directo. Un juego peligroso donde el principal riesgo es un error de cálculo que lleve al siguiente nivel. Un segundo escenario, más oscuro, es el de un conflicto regional limitado. Imaginemos que Rusia, sintiéndose frustrada en Ucrania y buscando una victoria propagandística, decide realizar una incursión limitada en territorio de la OTAN. Podría ser un intento de tomar el corredor de Suwalki para conectar Kaliningrado con Bielorrusia, o un ataque a una base en Rumania desde donde se suministra ayuda a Ucrania. En este caso, el artículo 5 se activaría de inmediato. La OTAN respondería con fuerza, pero intentando contener el conflicto a esa zona geográfica. Veríamos combates aéreos, batallas de tanques en la frontera y ataques con misiles convencionales. El objetivo de la OTAN sería repeler la agresión y restaurar la frontera, sin llevar la guerra a territorio ruso, para no provocar una escalada nuclear. El tercer y más aterrador escenario es el de una guerra total entre Rusia y la OTAN. Esto podría desencadenarse si el conflicto regional se sale de control, o si una de las partes comete un error catastrófico, como un ataque a una capital europea, o el uso de un arma nuclear táctica por parte de Rusia. En este punto, todas las apuestas se cancelan. Hablaríamos de una guerra a gran escala en todo el continente europeo. La OTAN usaría toda su superioridad aérea y tecnológica para destruir la capacidad militar rusa, mientras que Rusia respondería con todo su arsenal, incluyendo sus misiles hipersónicos, contra bases y ciudades de la OTAN. Sería un conflicto de una destructividad no vista desde 1945. El riesgo en este último escenario es que, ante una derrota convencional inminente, el Kremlin decida recurrir a su arsenal nuclear estratégico. Y aquí es donde la conversación sobre ganadores y perdedores pierde todo sentido. Un intercambio nuclear a gran escala entre Rusia y la OTAN no tendría un ganador. El resultado sería la destrucción mutua asegurada, un invierno nuclear y el fin de la civilización tal como la conocemos. Por eso, aunque los planificadores militares deben prepararse para todos los escenarios, el objetivo primordial de la OTAN es evitar a toda costa que la situación llegue a este punto apocalíptico. Definir un ganador en un conflicto potencial entre Rusia y la OTAN depende enteramente del escenario que estemos analizando. Si nos quedamos en el primer escenario, el de las escaramuzas y la tensión constante, es difícil hablar de un ganador claro. Rusia lograría mantener a la OTAN en vilo y desviar la atención de sus problemas en Ucrania, pero a costa de un mayor aislamiento y de forzar a sus vecinos a un rearme masivo. La OTAN, por su parte, demostraría su unidad y fortalecería su flanco oriental, pero viviría bajo una amenaza constante que consume recursos y genera incertidumbre. En este pulso, ambos bandos se desgastarían mutuamente. Sería un empate técnico, pero un empate muy costoso para todos. Si pasamos al segundo escenario, el de un conflicto regional limitado, el probable ganador sería la OTAN. A pesar de que Rusia podría infligir daños significativos en un primer momento, la superioridad tecnológica, logística y aérea de la alianza terminaría por imponerse. La capacidad de la OTAN para proyectar poder, reabastecer a sus tropas y dominar los cielos, es algo que Rusia, en su estado actual, no puede igualar. La guerra en Ucrania ha demostrado las profundas debilidades del ejército ruso en operaciones ofensivas complejas. Enfrentarse a un enemigo coordinado, bien equipado y tecnológicamente superior como la OTAN en su propio terreno sería una misión suicida. La victoria de la OTAN sería costosa en vidas y recursos, pero militarmente es el resultado más lógico. Ahora, si nos vamos al escenario apocalíptico de una guerra total, la palabra ganador se vuelve una ironía macabra. En un conflicto convencional a gran escala, la OTAN, con su economía 20 veces mayor que la de Rusia y su abrumadora ventaja tecnológica,
acabaría por desmantelar la maquinaria de guerra rusa. Pero, ¿a qué precio? Ciudades europeas devastadas, millones de muertos y una economía global en ruinas, y eso, asumiendo que el conflicto se mantenga en el plano convencional. Si Rusia, acorralada y enfrentando una derrota total, decide usar armas nucleares, aunque sean tácticas, la situación cambia por completo. En un conflicto nuclear no hay ganadores. Punto. Un intercambio nuclear, incluso limitado, desencadenaría una catástrofe humanitaria y ecológica de proporciones inimaginables. La doctrina de la destrucción mutua asegurada, que mantuvo la paz durante la Guerra Fría, sigue plenamente vigente. No importa quién lance el primer misil, la respuesta sería devastadora para ambos bandos. Por lo tanto, en el único escenario en el que Rusia podría evitar una derrota militar convencional, el resultado sería un suicidio colectivo. El único ganador serían las cucarachas. La conclusión es clara: en cualquier enfrentamiento directo, o Rusia pierde convencionalmente, o el mundo entero pierde nuclearmente. No hay una tercera opción feliz. Estamos en 2025, y parece que el siglo XXI se está pareciendo cada vez más al siglo XX. Las tensiones entre grandes potencias, la carrera armamentística, las fronteras calientes y la retórica bélica han vuelto con fuerza. Lo que está pasando en el flanco oriental de la OTAN no es una noticia lejana, es el síntoma de un mundo que ha perdido el rumbo. La invasión de Ucrania abrió una caja de Pandora, y ahora estamos viendo cómo los demonios que creíamos enterrados salen a la luz. Los drones que caen en Polonia o Rumania son mucho más que simples incidentes. Son los temblores que anuncian un posible terremoto. Son el recordatorio de que la paz en Europa es frágil, mucho más de lo que nos gustaba creer. Polonia, con su rearme frenético, es el canario en la mina. Un país que ha sufrido en carne propia los horrores de la guerra y que ahora ve las mismas sombras en el horizonte. Su decisión de gastar casi el 5% de su PIB en defensa no es un acto de militarismo, es un acto de desesperación. Es el grito de un país que le dice al mundo: no volveremos a ser víctimas. Mientras tanto, la OTAN, ese gigante burocrático, se ve forzada a despertar de su letargo y a recordar para qué fue creada: para defender a sus miembros de una agresión. El dilema que enfrenta es monumental. ¿Cómo ser firme sin ser temerario? ¿Cómo disuadir sin provocar? Rusia, por su parte, parece atrapada en una lógica imperialista del pasado. Aislada, sancionada y empantanada en una guerra que no puede ganar, recurre a la única herramienta que le queda para sentirse relevante: la amenaza. Los ejercicios nucleares, los misiles hipersónicos y las provocaciones con drones son los espasmos de una potencia en declive que se niega a aceptar su nueva realidad. Pero es un juego increíblemente peligroso, porque un gigante herido y acorralado es impredecible. Y este gigante, no lo olvidemos, tiene el poder de destruir el mundo varias veces. La pregunta sobre quién ganaría una guerra entre la OTAN y Rusia es, en el fondo, una pregunta absurda. Porque en el momento en que esa guerra comience, todos habremos perdido. Habremos fracasado como civilización. El verdadero desafío no es prepararse para ganar la guerra, sino hacer todo lo humanamente posible para evitarla. Pero, ¿qué paz se puede construir con una Rusia decidida a imponer su voluntad por la fuerza a toda costa? ¿Qué paz es posible con una Rusia gobernada por líderes que imponen su visión maniquea del mundo, su paranoia y su belicismo, a toda su sociedad? Quizá una en que Occidente renuncie a su valor más genuino, más distintivo: la libertad. Una verdadera encrucijada que se debate en los recónditos aposentos de la dignidad humana. Es todo por hoy. Ahora, como siempre, los quiero leer a ustedes en los comentarios. ¿Qué opinan? No olvides darle un me gusta, suscribirte y activar la campanita para recibir notificaciones sobre más videos interesantes. Esto ha sido El Dato Curioso. En este vasto universo, todo es posible.